Tema 1. El derecho, concepto y acepciones. 1. Introducción al derecho. Definición general. Concepto amplio. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana en sociedad, estableciendo deberes y derechos para mantener el orden y la justicia. Múltiples facetas. Comprende diversas ramas, como el derecho civil, penal, laboral y administrativo, cada una especializada en áreas específicas. 2. Acepciones del derecho. Derecho objetivo. Conjunto de normas. Se refiere al conjunto de reglas y normativas que rigen el comportamiento de las personas en sociedad, emanadas del legislador. Carácter general y abstracto. Las leyes tienen aplicabilidad general y se expresan de manera abstracta para abarcar diversas situaciones. Derecho subjetivo. Facultad individual. Representa los derechos que tienen las personas para exigir o reclamar algo, respaldados por las normas del derecho objetivo. Ejemplos: derecho a la propiedad, libertad de expresión, entre otros. 3. Ramas del derecho. Derecho público. Relación Estado-individuo. Regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, abarcando el derecho constitucional, administrativo y penal. Interés general. Busca el bien común y la protección de los derechos fundamentales. Derecho privado. Relaciones entre particulares. Se centra en las relaciones entre individuos, como el derecho civil y mercantil. Autonomía de la voluntad. Las partes tienen libertad para establecer acuerdos y contratos. 4. Fuentes del derecho. Legislación. Leyes y normativas. Las leyes emanadas de los órganos legislativos son una fuente primordial del derecho. Jurisprudencia. Decisiones judiciales. Las interpretaciones de los tribunales contribuyen a la formación del derecho, estableciendo precedentes. Costumbre. Prácticas habituales. En algunos casos, las costumbres aceptadas socialmente pueden tener fuerza de ley. 5. Principios jurídicos. Legalidad. Actuar conforme a la ley. Tanto ciudadanos como autoridades deben ajustarse a lo establecido por las leyes. Igualdad. Trato equitativo. Todas las personas deben recibir un trato justo y equitativo ante la ley. Justicia. Equidad y rectitud. Busca la aplicación de normas justas y la protección de derechos fundamentales. 6. Evolución del derecho. Cambios sociales y legislativos. Adaptación a la sociedad. El derecho evoluciona para reflejar los cambios sociales y responder a nuevas realidades. Innovaciones jurídicas. Nuevas normativas. La creación de leyes que abordan aspectos contemporáneos, como la protección del medio ambiente o los derechos digitales. 7. Desafíos contemporáneos. Globalización jurídica. Normativas transnacionales. La interconexión global plantea desafíos en la creación de normas que trasciendan fronteras nacionales. Tecnología y derecho. Regulación de entornos digitales. La evolución tecnológica requiere adaptaciones legales para abordar cuestiones como la ciberseguridad y la protección de datos. Normas jurídicas positivas. Concepto, estructura, clases y caracteres. 1. Introducción a las normas jurídicas positivas. Definición general. Concepto. Las normas jurídicas positivas constituyen el pilar del ordenamiento jurídico al ser reglas creadas por la autoridad competente. Su función es regular la conducta de los individuos, estableciendo derechos y obligaciones de manera específica para mantener la convivencia social. 2. Estructura de las normas jurídicas positivas. Elementos constitutivos. Supuesto de hecho. Detalla la situación o circunstancias a las que se aplica la norma, sirviendo como condición para su aplicación. Consecuencia jurídica. Establece las repercusiones legales derivadas del supuesto de hecho, definiendo las obligaciones o derechos que se generan. 3. Clases de normas jurídicas positivas. Normas imperativas. Carácter obligatorio. La observancia de estas normas es obligatoria, y su incumplimiento conlleva sanciones legales. Protección de intereses generales. Buscan la salvaguardia de intereses comunes, como la seguridad pública o la protección del medio ambiente. Normas dispositivas. Flexibilidad. A diferencia de las normas imperativas, estas pueden ser modificadas por la voluntad de las partes, siempre que no contravengan disposiciones legales imperativas. Ámbito de aplicación restringido.
se aplican en ausencia de pacto entre las partes, permitiendo la autonomía de la voluntad. Normas prohibitorias. Vean conductas, establecen lo que está prohibido, siendo su objetivo principal prevenir comportamientos perjudiciales para la sociedad. Mantenimiento del orden público. Contribuyen al mantenimiento del orden y la armonía social al prohibir acciones que puedan perturbar la convivencia. 4. Caracteres de las normas jurídicas positivas. Coercibilidad. Uso de la fuerza. En caso de incumplimiento, el Estado puede recurrir al uso de la fuerza para hacer cumplir la norma, asegurando así el respeto a las leyes. Bilateralidad. Vínculo entre partes, establecen obligaciones y derechos tanto para el Estado como para los individuos, creando un equilibrio en las relaciones jurídicas. Exterioridad. Imposición externa. Las normas son impuestas desde una autoridad externa a las partes involucradas, garantizando la imparcialidad y objetividad en su aplicación. 5. Interpretación y aplicación. Interpretación jurídica. Métodos: literal, histórico, lógico, teleológico, se utilizan para descubrir la voluntad de la norma y su aplicación a casos concretos. Analogía. Cuando una situación no está prevista expresamente, se recurre a normas similares para fundamentar la decisión. 6. Desafíos contemporáneos. Adaptación a la tecnología. Normativas digitales. La rápida evolución tecnológica plantea desafíos en la regulación de conductas en entornos virtuales, como la protección de datos y la ciberseguridad. El principio de jerarquía normativa. 1. Definición del principio de jerarquía normativa. Concepto clave. Organización normativa. El principio de jerarquía normativa establece un orden y nivel de relación entre las diversas normas jurídicas dentro de un sistema legal. Rango y validez. Determina la posición relativa de las normas y su validez en función de su ubicación en la jerarquía. 2. Niveles jerárquicos de las normas. Constitución. Norma suprema. La Constitución ocupa el más alto nivel jerárquico. Todas las demás normas deben estar en concordancia con sus disposiciones. Rigidez constitucional. Su modificación requiere procedimientos especiales, garantizando estabilidad y fundamentos básicos del sistema. Leyes orgánicas. Desarrollo constitucional. Tienen rango inferior a la Constitución pero superior al resto de las leyes. Áreas específicas. Se centran en aspectos específicos y fundamentales para el funcionamiento del Estado. Leyes ordinarias. Normativas generales, abarcan áreas no contempladas por leyes orgánicas y se aprueban mediante procedimientos legislativos habituales. Concordancia con normas superiores, deben ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y las leyes orgánicas. Reglamentos. Desarrollo detallado, emitidos por el Poder Ejecutivo para la ejecución y desarrollo de las leyes. Subordinación a leyes, deben estar en consonancia con las leyes y la Constitución. 3. Principios que rigen la jerarquía normativa. Supremacía constitucional. Base del orden jurídico. La Constitución prevalece sobre todas las demás normas, estableciendo las bases fundamentales del sistema legal. Reserva de ley. Áreas específicas. Algunas materias solo pueden regularse mediante ley, asegurando un debate democrático en determinados temas sensibles. Legalidad y jerarquía. Actuación conforme a la ley. Tanto autoridades como ciudadanos deben ajustarse a la jerarquía normativa en sus acciones. 4. Interpretación y aplicación del principio. Control de constitucionalidad. Garantía de cumplimiento. Los tribunales tienen la facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes y demás normativas. Vigilancia de la jerarquía. Asegurar coherencia. Se vela por la coherencia y subordinación de las normas de menor jerarquía a las de rango superior. 5. Importancia del principio de jerarquía normativa. Seguridad jurídica. Orden y estabilidad. Proporciona certeza y estabilidad al sistema jurídico al establecer un orden lógico y jerárquico. Protección de derechos. Garantía de cumplimiento. Asegura que las normas respeten los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. 6. Retos actuales y adaptación. Desafíos de la globalización. Interacción jurídica internacional. La jerarquía normativa puede enfrentar desafíos en contextos de cooperación y normativas internacionales.
Evolución tecnológica. La persona en sentido jurídico. 1. Concepto de persona en sentido jurídico. Definición clave. Sujeto de derechos y obligaciones. La persona en sentido jurídico se refiere a un ente capaz de ser titular de derechos y obligaciones en el ámbito legal. Reconocimiento legal. Su existencia y capacidad están reconocidas y reguladas por las normas jurídicas. 2. Clases de personas. Personas naturales. Individuos. Las personas naturales son seres humanos individuales. Personalidad desde el nacimiento. Adquieren personalidad jurídica desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Personas jurídicas. Entidades artificiales, son creadas por la ley y tienen personalidad jurídica independiente de sus miembros. Organizaciones y entidades, comprenden instituciones, empresas, asociaciones, entre otras. 3. Nacimiento y extinción de la persona natural. Nacimiento. Inicio de la personalidad. La persona natural adquiere personalidad jurídica desde el momento de su nacimiento con vida. Reconocimiento legal. Normativas específicas regulan el registro civil y el reconocimiento de la personalidad. Extinción. Fallecimiento. La muerte pone fin a la personalidad jurídica de la persona natural. Consecuencias legales. Se establecen normas sobre sucesiones y herencias. 4. Capacidad jurídica. Definición y alcance. Facultad de ser titular. La capacidad jurídica permite a la persona ser titular de derechos y obligaciones. Capacidad plena y restringida. Algunas personas pueden tener restricciones en su capacidad, como los menores de edad. 5. Capacidad de obrar. Ejercicio de derechos y obligaciones. Acciones concretas. La capacidad de obrar se refiere a la aptitud para realizar actos jurídicos con eficacia. Restricciones legales. Al igual que la capacidad jurídica, puede tener restricciones para ciertos actos, como los actos jurídicos que requieren discernimiento. 6. Derechos y obligaciones de la persona. Atributos de personalidad. Derechos fundamentales. La persona goza de derechos fundamentales reconocidos por la ley. Obligaciones legales. También está sujeta a obligaciones y responsabilidades. 7. Importancia de la regulación jurídica de la persona. Protección de derechos. Garantizar dignidad y libertades. La regulación busca proteger la dignidad y libertades de las personas. Orden y convivencia social. Marco normativo. La existencia de normas sobre la persona contribuye al orden y la convivencia en la sociedad. 8. Retos actuales en la regulación de la persona. Avances tecnológicos. Protección de datos. Desafíos en la protección de la privacidad y datos personales en la era digital. Diversidad y derechos. Reconocimiento de identidades. La legislación debe adaptarse a la diversidad de identidades y formas de vida. Nacionalidad española, adquisición, conservación y pérdida. 1. Adquisición de la nacionalidad española. Nacionalidad por origen. Jus sanguinis. Se adquiere la nacionalidad española por descendencia de padres españoles, independientemente del lugar de nacimiento. Jus soli. Para aquellos nacidos en territorio español, independientemente de la nacionalidad de sus padres. Nacionalidad por opción. Procedimientos y requisitos. Personas extranjeras pueden optar por la nacionalidad española cumpliendo ciertos requisitos y trámites legales. Nacionalidad por residencia. Condiciones y plazos. La residencia continua en España durante un periodo establecido puede conducir a la adquisición de la nacionalidad. 2. Conservación de la nacionalidad española. Doble nacionalidad. Normativa vigente. España permite la doble nacionalidad en ciertos casos, lo que implica que una persona puede conservar la nacionalidad española aún adquiriendo otra. Requisitos y limitaciones. Se establecen condiciones y restricciones para la conservación de la nacionalidad española en situaciones de doble nacionalidad. 3. Pérdida de la nacionalidad española. Renuncia voluntaria. Proceso legal. Una persona puede renunciar voluntariamente a la nacionalidad española. Consecuencias. La renuncia puede tener implicaciones en términos de derechos y obligaciones. Pérdida por desafectación. Conductas incompatibles.
El realizar actos contrarios a los intereses españoles puede llevar a la pérdida de la nacionalidad. Privación de nacionalidad. Causas legales. La legislación establece circunstancias específicas, como la participación en actividades terroristas, que pueden llevar a la privación de la nacionalidad. 4. Implicaciones legales y derechos asociados. Derechos de los nacionales. Igualdad y participación. Los nacionales españoles disfrutan de derechos específicos, como el derecho al voto y la participación en la vida política. Repercusiones legales. Normativas relacionadas. La pérdida o conservación de la nacionalidad puede tener consecuencias en términos de derechos civiles, políticos y sociales. 5. Contexto internacional y acuerdos bilaterales. Coordinación con otros países. Acuerdos de doble nacionalidad. España puede tener acuerdos bilaterales con otros países que afectan la adquisición y pérdida de la nacionalidad. Normativas europeas. Armonización legal. En el contexto de la Unión Europea, se consideran normativas que armonizan las cuestiones de nacionalidad entre los Estados miembros. El domicilio en el ámbito jurídico. 1. Concepto y significado del domicilio. Definición general. El domicilio, en términos legales, se refiere al lugar donde una persona tiene su residencia habitual con la intención de permanecer en él. Elementos constitutivos. La fijación de un domicilio requiere la presencia física en un lugar, y la intención de considerarlo como residencia habitual. 2. Clases de domicilio. Domicilio civil y domicilio fiscal. En el ámbito jurídico, se distinguen diferentes tipos de domicilio, como el civil, residencia habitual, y el fiscal, para fines tributarios. Domicilio real y domicilio legal. Puede haber discrepancia entre el domicilio real, donde se reside, y el legal, establecido por ley para ciertos efectos legales. 3. Cambio de domicilio. Procedimientos legales. Cambiar el domicilio implica seguir procedimientos legales, como la comunicación a las autoridades correspondientes. Implicaciones legales. El cambio de domicilio puede tener consecuencias legales, como la modificación de la jurisdicción aplicable. 4. Relación entre domicilio y residencia. Vinculación legal. El domicilio tiene una vinculación legal más fuerte que la simple residencia, ya que implica la intención de establecer la residencia habitual. Residencia temporal y domicilio. La residencia temporal no siempre implica cambio de domicilio, este último implica una conexión más duradera. 5. Importancia jurídica del domicilio. Jurisdicción legal. El domicilio determina la jurisdicción legal aplicable en asuntos como divorcios, herencias y otros procedimientos legales. Notificaciones y comunicaciones oficiales. Las notificaciones legales y comunicaciones oficiales se realizan en el domicilio, y su validez depende de la correcta dirección. 6. Domicilio en personas jurídicas. Sede social. En el caso de empresas y entidades, la sede social actúa como su domicilio legal, con implicaciones legales y fiscales. Modificación estatutaria. Cambiar la sede social requiere cumplir con procedimientos estatutarios y legales. 7. Protección del domicilio. Domicilio como derecho fundamental. En muchos ordenamientos jurídicos, la inviolabilidad del domicilio se considera un derecho fundamental. Registro y allanamiento. Las leyes establecen reglas para registros domiciliarios y allanamientos, protegiendo la privacidad de las personas. La vecindad civil y en el ámbito jurídico. 1. Concepto de vecindad civil. Definición general. La vecindad civil es el vínculo jurídico que une a una persona con un territorio específico, determinando su adscripción a un ordenamiento jurídico particular. Aspectos fundamentales. Comprende tanto la residencia habitual como un vínculo legal con el territorio que va más allá de la ubicación física. 2. Elementos de la vecindad civil. Residencia habitual. La vecindad civil se establece principalmente por la residencia habitual en un lugar específico. Vínculo jurídico. Implica una conexión legal con el territorio que va más allá de la ubicación física, marcando la adhesión a las normativas locales. 3. Clases de vecindad civil. Vecindad civil ordinaria. Se adquiere por la residencia habitual sin la intención de cambiarla, siguiendo las normativas generales del lugar. Vecindad civil foral. Presente en regiones con regímenes forales, donde se aplican normativas específicas diferentes al derecho común. 4. Adquisición y pérdida de la vecindad civil. Adquisición automática.
la vecindad civil se adquiere automáticamente al establecer la residencia habitual en un lugar. Cambio intencionado, puede cambiar por la clara intención de cambiar de residencia y adquirir una nueva vecindad civil. 5. Implicaciones legales de la vecindad civil. Derechos y obligaciones. La vecindad civil determina los derechos y obligaciones según la legislación del lugar de residencia habitual. Normativas locales. La normativa local puede variar según la vecindad civil, especialmente en regiones con regímenes forales. 6. Relevancia para el ámbito jurídico. Jurisdicción legal. La vecindad civil puede influir en la jurisdicción legal y la aplicación de ciertas leyes. Identificación legal. Es esencial para la identificación legal de individuos en investigaciones y procedimientos judiciales. 7. Desafíos y consideraciones especiales. Cambios frecuentes de residencia. En casos de cambios frecuentes de residencia, determinar la vecindad civil puede volverse más complejo. Armonización legal. En regiones con regímenes forales, la armonización legal a nivel nacional puede plantear desafíos.